Hola mi gente, bienvenidos a otro Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos hablando, ¿verdad? ¿Será que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Con la llegada de DeepSeek R1, esa pregunta se siente más real que nunca. Y tiene razón, la versión de DeepSeek R1 de China, ha generado mucha expectativa. Y también algunas preocupaciones, claro. Exacto. Para esta inversión vamos a analizar qué hace a DeepSeek R1 tan especial. ¿Y qué significa para el futuro del trabajo? Especialmente para nosotros en Venezuela, listos para la aventura. Claro que sí. Empecemos por entender qué es DeepSeek R1 y por qué ha causado tanto revuelo, ¿no? Me parece perfecto. Muchos lo comparan con el modelo de OpenAI. Pero, ¿qué lo diferencia? Bueno, OpenAI es una empresa estadounidense que también desarrolla modelos de IA muy poderosos, pero su modelo principal es de pago. DeepSeek R1, en cambio, es de código abierto y gratuito. Imaginan un mundo donde cualquier persona, desde un estudiante en Caracas hasta una empresa grande, puede acceder a la misma tecnología de punta. Eso es lo que hace a DeepSeek R1 tan revolucionario. Es verdad. Recuerdo cuando Internet se volvió accesible para todos, fue un cambio total. ¿Y qué significa eso de código abierto? Para quienes no estamos tan familiarizados con la jerga tecnológica. Buena pregunta. Código abierto significa que el código fuente del programa es público, como una receta que todos pueden ver y modificar. Esto permite a los desarrolladores de todo el mundo colaborar, mejorar el modelo e incluso crear nuevas aplicaciones basadas en él. Ajá, sí, Bien. que no solo es gratis, sino que además podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Suena como una gran oportunidad para los desarrolladores venezolanos, ¿no crees? Absolutamente. Y hay algo más que hace a DeepSeek R1 aún más potente. Utiliza un tipo de aprendizaje llamado aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje por refuerzo. Suena complicado. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Imagina que estás enseñándole a un perro un truco nuevo. Cada vez que el perro hace algo bien, le das una recompensa. Con el tiempo, el perro aprende a repetir las acciones que le dan recompensas. El aprendizaje por refuerzo funciona de manera similar. La IA aprende a través de prueba y error, recibiendo recompensas cuando realiza la acción correcta. Entiendo. Es como si la IA estuviera jugando un videojuego y aprendiendo a ganar puntos. Exactamente. Y esto permite que DeepSeek R1 sea muy eficiente en tareas complejas, como traducir idiomas, escribir código o incluso generar imágenes realistas. ¡Wow! Las posibilidades son infinitas. Pero hablemos del elefante en la habitación. ¿Qué significa todo esto para el futuro del trabajo? Algunos expertos, como el Dr. Cisneros, advierten sobre la posibilidad de que la IA reemplace muchos trabajos humanos. Es cierto. Esa es una preocupación real. El CEO de Anthropic, una empresa de IA, ha llegado a decir que su objetivo es hacer que el trabajo humano sea innecesario. Eso suena un poco aterrador. ¿De verdad podríamos llegar a un mundo donde las máquinas hagan todo el trabajo? Bueno, hay diferentes opiniones al respecto. Algunos expertos son optimistas y creen que la IA creará nuevas oportunidades laborales que aún no podemos imaginar. Otros son más pesimistas y temen que la IA provoque un desempleo masivo y una mayor desigualdad. Claro. Es difícil predecir el futuro con certeza. Pero ¿qué podemos hacer para prepararnos para un futuro con IA? Una cosa es segura, la educación y la capacitación serán más importantes que nunca. Necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos a los cambios del mercado laboral. ¿Y qué tipo de habilidades serían esas? Habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación. Es decir, habilidades que nos permitan trabajar en colaboración con la IA, en lugar de competir con ella. Interesante. En lugar de ver la IA como una amenaza, debemos aprender a trabajar con ella para potenciar nuestras capacidades. Exactamente. Y hay algo más que debemos tener en cuenta. No podemos dejar que las decisiones sobre el futuro de la IA las tomen solo las grandes empresas o los gobiernos. Necesitamos que la sociedad en su conjunto participe en el debate y se asegure de que la IA se utilice de forma ética y responsable. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo podemos los ciudadanos comunes involucrarnos en un tema tan complejo? Primero, informándonos. Hay muchos recursos disponibles para aprender sobre IA, incluso para aquellos que no tienen conocimientos técnicos. Segundo, participando en debates y conversaciones sobre el tema. Y tercero, exigiendo a nuestros líderes que tomen decisiones informadas y responsables sobre el desarrollo y la implementación de la IA. Excelentes consejos. Y hablando de nosotros, ¿qué significa todo esto para ti, querido oyente? ¿Cómo crees que la IA impactará en tu trabajo y en tu vida? Te invitamos a reflexionar sobre esas preguntas mientras continuamos nuestro Deep Dive. Y para aterrizar este tema en nuestra realidad, pensemos en Venezuela. ¿Cómo podría DeepSeek R1 impactar en nuestra economía y en nuestro mercado laboral? Podría ser una oportunidad para que los desarrolladores y emprendedores venezolanos se destaquen en el mundo. Buenísimas preguntas. Y es que este tema nos toca a todos, sin importar dónde estemos.
Pero antes de adentrarnos más en esas reflexiones, creo que es un buen momento para hacer una pausa y asimilar toda esta información. Volvemos en un ratico para seguir explorando el futuro del trabajo en la era de la IA. No te despegues. Retomamos nuestra conversación sobre DeepSeek R1 y lo que puede significar para Venezuela. Antes de la pausa, estábamos hablando sobre las oportunidades que podría abrir para nuestros desarrolladores y emprendedores. Sí. Me entusiasma la idea de que Venezuela pueda convertirse en un semillero de innovación en inteligencia artificial gracias a esta tecnología de acceso libre. ¿Cómo imaginas que los venezolanos podrían usar DeepSeek R1 para crear soluciones locales? Las posibilidades son muchísimas. Imagina, por ejemplo, una aplicación que ayude a los agricultores a optimizar sus cosechas, usando DeepSeek R1 para analizar datos del clima y del suelo, o una plataforma educativa que ofrezca cursos personalizados de matemáticas o idiomas, adaptándose al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Eso sería increíble. Realmente podríamos usar DeepSeek R1 para resolver problemas concretos en áreas como la agricultura, la educación, la salud, prácticamente en cualquier sector. Exactamente. Y no olvidemos el potencial de DeepSeek R1 para impulsar el desarrollo de nuevas empresas. Startups venezolanas podrían crear aplicaciones y servicios innovadores utilizando esta tecnología de punta, sin tener que invertir grandes sumas de dinero. Claro, eso les daría una gran ventaja. Pero seamos realistas. ¿No crees que las startups venezolanas también enfrentarían desafíos para aprovechar al máximo DeepSeek R1? Pienso en las limitaciones con Internet, la falta de inversión. Tienes razón. No podemos ignorar los desafíos. El acceso a Internet de alta velocidad es fundamental para trabajar con modelos de IA tan complejos. Y ese es un problema que aún persiste en muchas partes de Venezuela. También es cierto que se necesita inversión para convertir una buena idea en un producto o servicio exitoso. Entonces, ¿cómo superar esos obstáculos? ¿Qué se necesita para que Venezuela realmente pueda subirse a la ola de la inteligencia artificial y no quedarse atrás? Bueno, creo que se necesita un esfuerzo conjunto entre el sector público El privado. y la academia. El gobierno podría invertir en mejorar la infraestructura de Internet y en programas de formación en IA para jóvenes. Las empresas podrían apostar por el talento venezolano y financiar proyectos innovadores. Y las universidades podrían crear programas de investigación y desarrollo en IA, preparando a las futuras generaciones para este nuevo mundo. Es decir, necesitamos una visión estratégica a largo plazo que involucre a todos los actores. No se trata solo de tener acceso a la tecnología, sino de crear un ecosistema que permita que esa tecnología se traduzca en soluciones reales para los venezolanos. Precisamente. Y aquí me gustaría destacar el papel fundamental de la educación. Necesitamos preparar a las nuevas generaciones para un futuro donde la IA estará presente en todos los ámbitos. No se trata solo de enseñarles a programar, sino de desarrollar su pensamiento crítico, su creatividad y su capacidad para adaptarse a un mundo en constante cambio. Totalmente de acuerdo. La educación es la clave para que Venezuela pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la IA y no se convierta en un simple consumidor de tecnología desarrollada en otros países. Pero volviendo al tema de trabajo, ¿qué pasará con aquellos cuyos empleos sean reemplazados por la IA? Nos quedaremos todos sin trabajo. Esa es una pregunta que mucha gente se hace, y la verdad es que no hay una respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que el mercado laboral va a cambiar y algunos trabajos van a desaparecer, al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia con la llegada de nuevas tecnologías. Claro. Recuerdo a mi abuelo contándome cómo la llegada de los tractores cambió la vida en el campo. Y muchos campesinos tuvieron que buscar nuevas formas de ganarse la vida. Exactamente. La clave está en adaptarnos a esos cambios y prepararnos para las nuevas oportunidades que surgirán. La IA no solo va a destruir empleos, también va a crear nuevos empleos que hoy ni siquiera podemos imaginar. Entonces, en lugar de temerle a la IA, deberíamos verla como un desafío y una oportunidad para reinventarnos. ¿Qué tipo de nuevos trabajos podrían surgir gracias a la IA? Bueno, pensemos en áreas como el análisis de datos, la ciberseguridad, el desarrollo de software especializado en IA, la ética de la IA. También surgirán nuevas necesidades en áreas como la salud, la educación y el cuidado de personas mayores, donde la IA puede ser una herramienta muy valiosa. Interesante. Pareciera que la clave está en desarrollar habilidades que complementen a la IA, en lugar de competir con ella. Exacto. La IA puede encargarse de las tareas repetitivas y automatizables, liberando a los humanos para que se concentren en tareas que requieren creatividad, empatía y pensamiento crítico. Es decir, la IA podría liberarnos de las tareas más tediosas y darnos más tiempo para dedicarnos a lo que realmente nos apasiona. Esa es una visión optimista. Y creo que hay razones para ser optimistas, pero también es importante ser conscientes de los riesgos y trabajar para mitigarlos. Por ejemplo, debemos asegurarnos de que los beneficios de la IA se distribuyan de forma equitativa y no solo beneficien a unos pocos. Claro. No queremos que la IA acentúe la desigualdad que ya existe en el mundo.
¿Cómo podemos garantizar que la IA se use para el bien de todos? Esa es una pregunta fundamental. Y no hay una respuesta única, pero creo que hay algunos principios clave que debemos tener en cuenta. Primero, la IA debe desarrollarse y usarse de forma ética y responsable. Segundo, debemos garantizar la transparencia en el desarrollo y uso de la IA, para que la gente pueda entender cómo funciona y tomar decisiones informadas. Y tercero, debemos fomentar la participación ciudadana en el debate sobre la IA, para que todos podamos contribuir a construir un futuro donde la IA se use para el bien común. Excelentes puntos. Y hablando de participación ciudadana, queremos escuchar tu opinión. Querido oyente, ¿qué piensas sobre el impacto de la IA en el futuro del trabajo? ¿Cómo crees que DeepSeek R1 podría cambiar la vida en Venezuela? Comparte tus ideas con nosotros en nuestras redes sociales. Y antes de pasar a nuestra última sección, invitamos a reflexionar sobre esta pregunta. Si la IA pudiera encargarse de la mayoría de las tareas, ¿cómo redefiniríamos el concepto de trabajo? ¿Y cómo encontraríamos sentido en un mundo donde nuestro trabajo no fuera nuestra principal fuente de valor? Esa es una pregunta profunda que nos deja mucho en qué pensar. Pero antes de adentrarnos en esas reflexiones, vamos a hacer una breve pausa para recargar energías. Volvemos en un ratico para continuar explorando el fascinante mundo de la inteligencia artificial. No te muevas. Ya estamos de vuelta en nuestro Deep Dive sobre la inteligencia artificial. Hemos hablado de DeepSeek R1, de sus posibilidades, y también de los desafíos que presenta. Pero antes de terminar, me gustaría explorar un aspecto que a veces se pasa por alto. ¿A qué te refieres? Bueno, a veces parece que la IA es algo lejano, de películas de ciencia ficción. Pero en realidad, la IA ya está presente en nuestras vidas, ¿no crees? Tienes toda la razón. La IA ya forma parte de nuestra cotidianidad, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Piensa en las recomendaciones que te aparecen en Netflix o en Spotify, en los filtros de las redes sociales, en los asistentes virtuales de nuestros teléfonos. Todo eso funciona gracias a algoritmos de IA. Es verdad. Usamos la IA todos los días sin darnos cuenta. Parece magia. Pero hay mucha tecnología detrás. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos aprender más sobre IA si no somos expertos en tecnología? Hay muchísimos recursos disponibles para aprender sobre IA, incluso para quienes no tenemos una formación técnica. Hay cursos online gratuitos, videos explicativos en YouTube, artículos interesantes en blogs. Lo importante es tener curiosidad y ganas de aprender. Excelente, entonces no hay excusas para no estar informado. Y hablando de información, ¿cómo podemos distinguir entre información real y las noticias falsas o exageradas que a veces se difunden sobre la IA? A veces parece que la IA nos va a dominar o que nos va a quitar todos los trabajos. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La IA es una herramienta muy poderosa, pero al final depende de nosotros cómo la usemos. Debemos informarnos de fuentes confiables y recordar que la IA no tiene voluntad propia. Es una tecnología que nosotros controlamos. Claro, no podemos caer en la paranoia, ni pensar que las máquinas nos van a reemplazar por completo, como decíamos antes. La clave está en adaptarnos y desarrollar habilidades que complementen a la IA. Exacto. La IA puede liberarnos de las tareas más tediosas y repetitivas, permitiéndonos concentrarnos en tareas que requieren creatividad, pensamiento crítico y habilidades sociales. En ese sentido, la IA puede ser una gran aliada para el progreso humano. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros oyentes sobre el futuro de la IA? Creo que el futuro de la IA depende de nosotros. Es nuestra responsabilidad informarnos, participar en el debate y asegurarnos de que la IA se utilice de forma ética y responsable para el beneficio de toda la humanidad. Tenemos una gran oportunidad para aprovechar esta tecnología y construir un mundo mejor, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo de forma consciente y con visión de futuro. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive sobre la inteligencia artificial. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a seguir aprendiendo. Y explorando este tema tan apasionante, recuerda que el futuro está en nuestras manos. Y la IA puede ser una herramienta poderosa para construir un mundo mejor. Hasta la próxima.